Kaan Bey ve ben ödülü açıklamaktan onur duyuyoruz. Ben yapamıyorum. Sizin yanınızda kendimi nereye konumlandıracağımı anlayamıyorum. O kızın kim olduğunu biliyor musun? Kim? Hola amigos. La única pregunta que todos se hacen tras lo ocurrido en este episodio. ¿Está Niloufer realmente enamorada de Kaan? ¿Cómo cambiará la información sobre los accionistas que Seville obtuvo el equilibrio en el hotel? ¿Qué propósito tiene el plan del padre de Kaan con respecto a Niloufer? No olviden darle a me gusta a nuestro vídeo antes de empezar. La propuesta de matrimonio arruinó la reunión. Naturalmente, todo se complicó. Mientras tanto, Seville se dio cuenta de que Kaan poseía el 10% de las acciones. Le pidió a Niloufer los detalles del contrato. Niloufer registró la habitación de Kaan para encontrar estos documentos. Sin embargo, Kaan la sorprendió mientras tomaba fotos de los documentos que encontró. Sin embargo, Niloufer logró controlar la situación. Kaan dijo, ¿qué haces aquí? Kaan está muy enojado después de lo sucedido. Kaan sufre un ataque después de lo sucedido. A pesar de todo, Niloufer seguía al lado de Kaan y logró calmarlo. Esto afectó mucho a Kaan. Aunque Niloufer no tuvo oportunidad de explicarse, Seville se atribuyó el mérito de lo sucedido. Evitó que despidieran a los trabajadores. Esto le permitió ganar puntos de nuevo. Que Seville se enterara de que Kaan tenía el 10% del hotel causó una gran repercusión. Niloufer lo oyó mientras Kaan se lo contaba a Ferit. Estaba preocupada por sí misma. Seville inmediatamente le contó esta información a su padre. Así, demostró que las intenciones de Kaan no eran buenas y se la pidió. Su padre se sintió traicionado. Quería hablar con Kaan. Le dijo, ¿cómo puedes hacernos esto? Seville pensó que esta información llevaría a la muerte de Kaan. Hizo una referencia diciendo, volverás por donde viniste. Niloufer está con Kaan en todo momento y lugar. Esto los acercó más. Por supuesto, esta cercanía también provocó algunas peleas. Sus dulces discusiones no pasaron desapercibidas para Ferit. Pensó que podría haber otra razón para la tolerancia de Niloufer hacia Kaan. También se lo contó a Kaan. Niloufer estaba pensando en Kaan mientras planchaba. Esto provocó que la camisa se quemara. Estaba distraída. Kaan y Ferit acudieron a ella inmediatamente. Niloufer se disculpó. Al notar la distracción de Niloufer, ni siquiera tuvo ganas de preguntárselo. ¿Podría estar Niloufer enamorada de ti?, preguntó. Kaan intentó comprender si esa frase era real o no. Sin embargo, también lo invadió esa sensación. Solo había una manera de ocultarlo. Era mantenerlo alejado de ella. Begum acudió al padre de Kaan con algo nuevo. Definamos la nueva imagen de nuestro hotel, dijo. Así, los empleados pasarán una buena noche. Y se cubrirá lo sucedido, añadió. Le gustó mucho la idea. La organización se organizó de inmediato. El hotel organizará una noche para elegir al mejor empleado. Se realizará una votación entre los empleados. En esta votación, los empleados determinarán que Niloufer es la empleada más productiva. Gothe recibió el anuncio del nombre de la noche. Kaan llevaría la corona. Ese momento. Cuando Gothe abrió el sobre y vio el nombre de Niloufer, sus ojos ardieron de celos. Gothe se quedó sin palabras mientras todos esperaban que se leyera el nombre. Apenas anunció a Niloufer. Cuando Niloufer subió al escenario y recibió su corona, volvió a mirar a los ojos a Kaan. Kaan pensó que debía mantener a Niloufer lejos de él. Sin embargo, no era nada fácil. Cuando Ferit preguntó por qué, Kaan dijo que no estaría bien. Cuando se anunció el nombre de Niloufer en el hotel, comenzó una nueva era para el padre y abogado de Kaan. El nuevo dueño del terreno del hotel quiere mantener a la chica ocupada durante 4 meses. ¿Quién podría hacerlo mejor? Kaan. Su padre llama a Kaan y le pide que cuide de Niloufer. Kaan no entiende nada. Mientras la cuida, también querrá investigar por qué su padre quiere algo así. Naturalmente, la mejor manera de obtener información sobre ella es estar con ella. Mientras intenta mantener a Niloufer lejos de él,
las cosas se ponen patas arriba de repente. Era posible que Caán no quisiera apoyar a su padre en este asunto. Por eso, le pedirán al abogado que prepare documentos y de alguna manera, consiga que Nilufer los firme. Caán no sabrá nada de esto por ahora. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? Visto grueso negro, ¿descubrirá Nilufer las verdaderas intenciones de Caán? Visto grueso negro, ¿cómo se convertirán los celos de Seville en sabotaje? Visto grueso negro y lo más importante, ¿Caán realmente escuchará a su corazón o solo a los planes de su familia? Televisión interpretaremos todo lo que se pregunta con nuevas teorías, pistas sorprendentes y análisis del tráiler. Cámara de Cine, sigue la serie, no te pierdas las emociones. Mano saludando a Dios.